Bueno, a continuación vamos a hablar sobre cómo actúan los anticonceptivos hormonales y realmente este es uno de los vídeos que quizás representa mayor complejidad a la hora de transmitir el mensaje, pero lo que buscamos con esto es que ustedes entiendan un poco cómo se ve influenciado su cuerpo, su organismo a la hora de utilizar los métodos anticonceptivos. La idea no es que salgan con un máster en fisiología ni nada de eso. Lo contrario, que entendamos un poco cuáles son las bases principalmente fisiológicas o por las cuales se puede producir un embarazo y a partir de ahí dónde tenemos que interferir para evitar que se produzca. Entonces existen tres cosas fundamentales para que se produzca un embarazo. Lo primero es la presencia de un óvulo o gameto femenino. La otra es la presencia del espermatozoide y por último tenemos que el óvulo y el espermatozoide se encuentren. Entendiendo esas tres situaciones, pues cada método anticonceptivo va a actuar a uno de estos niveles. Esto es explicado de una forma más o menos sencilla, pero es así. Y luego hay unos métodos que pueden actuar en uno, en el otro o a todos los niveles. Luego tenemos entonces lo que nosotros llamamos el control del ciclo reproductivo de la mujer. Yo les voy a hablar un poco en líneas generales de que ese ciclo reproductivo generalmente está gobernado o depende, es la palabra más acertada, de la relación que existe entre el cerebro, los ovarios, el útero y las trompas uterinas. Esto significa que, por ejemplo, el cerebro, eso se llama eje hipotálamo, hipófisis, ovario, son tres lugares específicos donde se van a producir una serie de sustancias conocidas como hormonas y una serie de conexiones que les permite al cerebro, al ovario, al útero y a las trompas estar en íntimo contacto, en saber en qué momento del ciclo se encuentran y en trabajar en forma coordinada. Obviamente, nosotros no nos interesa que ustedes sepan el mínimo detalle de este proceso porque es bastante complejo. Existen especialidades de endocrinología ginecológica que se encargan de hacer una subespecialización de 2 años para entender esto y de hecho la mayoría de métodos anticonceptivos hormonales se desarrollan a partir de este conocimiento tan complejo. Pero sí es bueno puntualizar que si nosotros sabemos que si existe un control a nivel del cerebro o un funcionamiento que a lo largo de la vida reproductiva es cíclico también, como lo es en el útero y en los ovarios, podemos entender que si hay un método que interfiera en ese proceso del cerebro, se llama a nivel central, también puede influir en la función del ovario indirectamente y en la función del útero. De esta forma, entonces, nosotros podemos ver cómo los anticonceptivos, por ejemplo, orales, ellos van a actuar a los 3 niveles. A nivel central, que es donde el cerebro se encarga de producir ciertas hormonas de manera cíclica, que deben llegar en un periodo determinado al ovario, estimularlo y hacer que éste produzca el óvulo o el gameto femenino y que además éste esté preparado y que en las condiciones óptimas para recibir el espermatozoide. Los anticonceptivos orales logran interferir en ese proceso específico del cerebro, con lo cual no le llega la señal correcta al ovario para ovular y de esta forma se está impidiendo el embarazo. Los anticonceptivos hormonales orales o sistémicos, en los grupos de sistémicos es bueno puntualizar que tenemos. Sistémico es que actúa a los 3 niveles. ¿Por qué? Porque una vez que entran en la sangre, ellos son capaces de llegar al cerebro, son capaces de llegar a cualquier parte del cuerpo. Entonces, no es lo mismo hablar de un anticonceptivo sistémico, dígase pastilla anticonceptiva, el parche, el aro y los inyectables. Ellos son capaces de actuar a todos los niveles. Ya después, dependiendo de su composición, entonces pueden actuar digamos, con una intensidad mayor o menor, pero son capaces de interferir a nivel central. Luego son capaces de tener un efecto, porque no dejan de ser hormonas que imitan a las que producen el ovario, pues si llevan gestágeno o gestágeno y estrógeno, ellos van a tener un efecto más o menos similar en los órganos donde los ovarios tienen sus efectos. Por ejemplo, en el útero lo que producen es un útero con un recubrimiento interno que se llama endometrio, que es donde llega digamos el embarazo, por donde tiene que pasar el espermatozoide para encontrarse con el óvulo, pues es un endometrio hostil, tiene un endometrio que no le permite las condiciones al espermatozoide tan siquiera de subir y llegar al óvulo,
y en muchos casos se queda en el camino, digamos. Pero además estas hormonas pueden, por ejemplo, disminuir la motilidad de las trompas, porque si no lo saben, las trompas es una especie de conducto que comunica a los ovarios de cada lado, una trompa de cada lado con el útero. Entonces es un túnel. A través de ahí sale el óvulo del ovario, viaja por la trompa, llega a la cavidad uterina donde está el endometrio y pues a veces se encuentra antes o en la trompa, ya casi llegando al endometrio con el espermatozoide. Claro, si nosotros logramos interferir en el movimiento de la trompa que lleva al óvulo desde el ovario al útero, también vamos a disminuir la capacidad de esa paciente de quedar embarazada. Por ejemplo, tenemos un efecto en el moco cervical, lo hace más espeso, entonces el espermatozoide le cuesta más subir y también eso requiere de un tiempo porque tanto los espermatozoides como los óvulos tienen un tiempo de vida, o sea que si nosotros se lo dificultamos en la medida de lo posible, llega un momento que ya pierden vitalidad, pues, y ya ni por mucho que estén ahí, si están inmóviles o están, digamos, inertes, ya no van a poder fecundar ni al óvulo ni al espermatozoide. En definitiva, sé que explicar quizás el mecanismo de acción de los métodos anticonceptivos hormonales es bastante complejo. Sí es verdad que para ello, en resumen, tenemos que conocer los tres fundamentos para que se dé un embarazo, que es la presencia de óvulos, la presencia de espermatozoides y que estos se encuentren. Quizás los anticonceptivos hormonales tienen la ventaja de que pueden interferir en varios, digamos, escalones a nivel del organismo, por ejemplo, a nivel central, para que no se produzca el óvulo, porque si el cerebro no le manda la señal correcta al ovario, no va a poder ovular. Interfieren en el mismo ovario, bloqueando un poquito lo que es la ovulación, y a su vez interfieren en el encuentro del óvulo con el espermatozoide, porque tienen un efecto importante a nivel del útero, donde el microambiente por donde tiene que pasar el espermatozoide no es el más adecuado y por eso es que se queda en el camino, tanto a nivel del moco cervical como en las trompas. De esta forma yo creo que es una cosa sencilla de que ustedes entiendan el mecanismo de acción de todos estos métodos hormonales, que dicho sea de paso son uno de los métodos más eficaces. ¿Por qué? Porque pueden actuar en definitiva en varios niveles de la producción del óvulo.